Ya tiene que aceptar, creo que grave. Ponle aceptar. Ponle aceptar. Ahí está grabando. Ya está grabando. Ya. Sistema, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Ya. Subsistema, un sistema. Vamos leyendo los conceptos, déjalo en sistema por mientras. ¿Ya? O sea, que se vea sistema. Ya. A ver, sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Ya. Subsistema. Un subsistema es una agrupación de partes o elementos que se encuentran relacionados, por lo cual forman un sistema, pero así mismo forman parte, se encuentran interiorizados en un sistema mayor, superior, en el cual integra este sistema dentro de él. Un ejemplo de subsistemas son todos los órganos que se encuentran en nuestro sistema respiratorio, el cual vendría siendo un sistema en relación de todos los órganos que forman parte de él. Suprasistema, ya, sistema abierto, sistema cerrado, input, ya. ¿Lo hicieron con alguna lógica la redacción hacia abajo o no? Por ejemplo, los chiquillos lo habían hecho de forma lineal hacia abajo. Aquí, por ejemplo, veo que hablan de sistema, subsistema, suprasistema, ¿no? Sí, o sea, intentamos ordenarlo un poco, Mantiene como en el relación PPT al sí, Teníamos en el muchos documento. conceptos, entonces también lo pusimos así como puntos hacia abajo sistema, porque tenemos Ya, muchos, entonces nos falta aún escoger con cuáles nos vamos a quedar. perfecto. Ya, o sea, esto sería como un... no escuché el último que dijiste, perdón. Que se iban a quedar. Sí, es que tenemos varios conceptos, tenemos 16, entonces aún estamos pensando Ya, con cuáles, esto es un borrador. claro, con cuáles nos vamos a quedar. Es que Ya, yo le mandé un a ver, correo al profe porque ya, creía que igual había que tener como pensado el tema del podcast antes de establecer los conceptos, porque igual tienen que estar relacionados a lo que vamos a hablar, pero no me contestó, entonces yo creo que vamos a tener que elegir los 10 y ya. nos podría orientar igual como cuáles serían Sí, pertinentes dejar, cuál sacar. sí. Cuando el profesor no les responda, escríbanme a mí, ya a mi correo. Recuerden que el sistema de organización o estructura que hicimos en el curso es un sistema que va por nodos, ya nodos que se relacionan con otros nodos, ¿cierto? Como una red. Entonces, de los delegados y yo, ¿cierto? Somos como los medios de información en caso de que el profesor no te responda directamente, ¿ya? Luis, ¿Sí? sería como recomendable que, por ejemplo, escogiéramos eso de sistema, subsistema, suprasistema, como tres conceptos, o solamente dejemos como sistema y sigamos con otro, como sistema abierto, por ejemplo. Ya. La pregunta es, cuando escriben suprasistema y cuando escriben subsistema, ¿se enriquece el concepto de sistema? Porque, por ejemplo, lo que yo veo aquí es que pusieron el concepto de sistema con una definición bastante acotada. O sea, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Ahí, por ejemplo, falta el concepto de fin, de función, de estructura, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ahí, el subsistema, ¿cierto? El suprasistema, eh, pueden enriquecer el concepto de sistema en cuanto el concepto de sistema los abarque también. O sea, yo lo que trataría de ahí es conectar el concepto de sistema con los otros dos, ¿ya? Tratar de agregar esa definición dentro del concepto de sistema. Está bien que coloquen subsistemas, está bien que coloquen suprasistemas, pero recuerden que tratemos de ir relacionando los conceptos unos con otros. Esto no es un glosario de definiciones como tal, sino que es un glosario relacional. Entonces, claro, ¿cómo vamos relacionando el concepto de sistema con subsistema, con suprasistema? ¿Cómo relacionamos el concepto de subsistema, con suprasistema, con sistemas abiertos, sistemas cerrados, ¿cierto? Etcétera. En sí, yo creo que están trabajando bastante el concepto de sistema y eso está bien. O sea, ahí encuentran una lógica de su trabajo. Están hablando mucho del concepto de sistema, entonces profundicen en eso. Profundicen más en eso, ¿ya? O sea, si su base va a estar bordeando el concepto de sistema, imagínatelo topológicamente como que tu red, después en la gráfica, en el centro, va a tener el concepto de sistema, y de ese centro van a estar conectados los nodos, ¿cierto? Como topología estrella, por ejemplo.
¿Ya? No sé si les parece eso. Pueden colocar después en la gráfica, ¿cierto? El concepto de sistema como concepto central, y de ese concepto central conectarlo a los otros. ¿Ya? Por ejemplo, la pauta de Camila sería una topología de anillo, ¿cierto? Un círculo, no tiene centro. ¿Ya? La topología de Mauricio sería una topología de red, ningún punto de centro. ¿Ya? Pero están todos conectados. En tu caso puede ser que tal vez lo que están apuntando ustedes es que hay un concepto central. Ese concepto central sería sistema. Entonces tómense de una definición de sistema, desarrollenla y desde ahí desarrollen los otros conceptos. Pueden plantear un concepto nuclear ahí. ¿Ya? ¿Qué otros conceptos tienen? Más. Hasta luego. Entropía, equilibrio, homeostasis, morfostasis, ¿ya? Morfogénesis, retroalimentación, sinergia, circularidad, pauta, sismogénesis. Ya. Entonces lo que traten de hacer acá sería, mira, a ver, siempre hagan el ejercicio de tratar de graficar, aunque sea un borrador de lo que están escribiendo. ¿Está ahí? O sea, ver cómo está quedando gráficamente lo que están planteando escrito dentro de la lógica que tienen. Por ejemplo, la lógica que tú tienes acá, yo plantearía el concepto de sistema como un concepto nuclear en el centro, y en los bordes de ese centro colocaría circularidad, cierto, pauta, sismogénesis, doble distinción, y trataría de ir conectando estos conceptos unos con otros, ¿ya? Pero siempre bordeando ese centro. No sé si se entiende o te aclara algo. Sí, pero, o sea, igual tendríamos que sacar algunos Otra conceptos. persona, sí, pues, igual tienen que elegir los conceptos, pero ahí van a tener que elegir los conceptos pensando en que su núcleo es sistema, ¿ya? Tal vez van a ocupar los mismos conceptos que otras personas, pero su enfoque o su puntuación va a ser distinta. Van a estar apuntando hacia otra cosa. Otra Ya, persona, por genial. ejemplo, podría hacer también una topología de céntrica, como la suya, con un concepto central, pero en el centro podría no poner sistema, podría poner observador, por ejemplo. Entonces el concepto central va a ser observador. Desde el observador se deriva el sistema. Desde el observador se deriva la entropía, ¿cierto? Desde el observador se deriva esto, ¿cierto? Etcétera. Entonces vayan pensando también cómo quieren hacerlo. O sea, una persona puede no querer colocar ningún concepto en el centro. Ustedes en este caso yo veo que tal vez puede ser que vayan por ese lado, que coloquen un concepto céntrico y de ahí desarrollen los otros. ¿Ya? Ya, sí, nos queda mucho más claro cómo orientarnos con eso del sistema en el centro. Con eso nos vamos a guiar. Ya, perfecto. Acá. Muchas gracias, Luis. Ya, gracias a ustedes. Ya. ¿Hay comentarios en el chat? Ya. Estamos listos, ¿no? ¿Algún comentario? Suelta mi grupo, Luis. Ya. Está el grupo ya. Entonces compartan también. Igual nosotros estamos en proceso tenemos como 10 así que estamos así abiertos a Dale todas nomás, las sí. críticas. Mejor que estén incluso. Así puede ser un proceso más claro. ¿Alguien está cantando o tiene música? Está mi primo en el living cantando porque es Barça. Perdón. No sé si se ve. Ah, ahí está. Ahí me silencié. Ahí creo que se ve, no sé. Ahí. Ya, bacán. Ahí Déjame. estamos. ¿Puedes hacer un poquito de zoom para poder verlo mejor? Ahí. Ya, bacán. Sí. Ya. Ecología. Partes con el concepto de ecología. ¿Por qué Igual eligen como primer, por qué crees que ponen como primer concepto ecología? se me escuchó cortado, Luis. Pero creo que preguntaste por qué pusimos ecología primero.
¿Sí? ¿O no? Sí. Ya, o sea, quisimos poner ecología primero porque, bueno, igual en base a la definición que la ecología igual fue como la base que dio para hablar sobre la teoría de sistemas, entonces quisimos ponerla como al primero. Igual no están como muy ordenados los conceptos. Lo que hicimos fue como hacer un listado de conceptos que en general cada uno creyó que era importante y fuimos como definiendo en base a lo que nosotros conocíamos. Igual algunos se guiaron por el texto, pero quisimos ser más en base a nuestro propio entendimiento. Igual, por ejemplo, tenemos que hacer el filtro de los 10 conceptos y yo siento que nos falta igual caleta como generar más relación entre conceptos, como que están definiendo más, pero como que creo que hay conceptos que se pueden relacionar mucho más todavía. Ya, a ver. Veamos el concepto de ecología primero. Dice, ecología es el estudio de las relaciones de los seres vivos dado su contexto, ya sea físico o biológico. La ecología brindó a los teóricos sistémicos de concentrarse de mayor forma en la comunidad, donde también contribuye el concepto de las interrelaciones básicas de la cibernética. Ya. Aquí mira, aquí encontramos, en el primer concepto encontramos algo guiado también. ¿Qué encuentro yo acá? Encuentro que estás hablando de disciplinas. ¿Ya? O sea, partes hablando de la ecología y ¿con qué lo asocias? Con la física, con la biología. Luego hablas de la cibernética, o sea, estás asociando disciplinas. ¿Ya? Ecología, cibernética, biología, ¿cierto? En este caso sería biología organicista y la física sería física cuántica. Entonces, puede ser que tal vez tu glosario vaya partiendo o tal vez tenga preponderancia en las disciplinas, ¿no? Luego hablas de sistema, conjunto de subsistemas, elementos o partes interrelacionadas que cumplen con diversas funciones dentro de este, dependiendo de la interacción con el ambiente. Este sistema puede ser abierto o cerrado. El origen de este puede ser natural o artificial. Ya. Bacán. Bacán. Aquí en el concepto de sistema me interesó harto esto que pusiste de el origen puede ser natural o artificial. ¿Ya? Recordemos que pueden profundizar también con los conceptos que vimos hoy día. O sea, un sistema puede ser natural, artificial, puede ser gobernado, gobernante, abierto, cerrado, etc. ¿Se acuerdan que hablé de la cibernética en esa parte del PPT? Y dije que los sistemas autogobernados hacían relación con la cibernética, ¿cierto? Claro, los sistemas autogobernados son los sistemas que están en un ambiente ecológico. Entonces, claro, pueden ir relacionando tal vez eso en base a las disciplinas. O sea, sistemas relacionados con disciplinas relacionadas con propiedades, ¿cierto? Etcétera. Luego hablas de subsistema, suprasistema. ¿Y qué otros conceptos tienes? Sistema cerrado, input, output, frontera, ambientes, ya. El concepto de frontera es totalmente enlazable, ¿cierto? Relacionable con ecología. El concepto de ambiente es totalmente relacionable con ecología. El concepto de input también con ecología, ¿cierto? Sistema cerrado también, sistema abierto también. Entonces, tal vez una opción podría ser colocar como céntrico el concepto de ecología, o bien no colocar ningún concepto céntrico. Ustedes tienen que ver la topología de la relación que habrá en este glosario. Son posibilidades, ¿cierto? Luego hablas de homeostasis, ¿cierto? Conservación de estabilidad y equilibrio del sistema, opera frente a variaciones del ambiente. Es un proceso de autorregulación. Ya, ahí yo agregaría que es un proceso de operaciones. ¿Ya? Falta el concepto de operaciones. Aquí es un proceso de ¿qué? De operaciones. Se generan operaciones dentro del sistema para regularse. Entropía, negentropía, también se puede ver desde la ecología. ¿Qué es lo que hace un sistema ecológico? Tiende hacia la negentropía, ¿no? Depende de lo que ustedes busquen, depende de lo que quieran. No sé si esa lógica te va haciendo sentido o prefieres otro tipo de lógica. No, creo que sí, igual sí. No Ahora es como que se le da otra vista. Sí. Ya, bajemos un poco más. Visión sistémica de epistemología. Ya. Interesante que coloquen el concepto de epistemología en teoría de sistemas. Me parece muy, muy interesante. En sí mismo, epistemología no es un concepto de la teoría de sistemas.
Ujú. pero está ínfimamente relacionado, ínfimamente relacionado. De hecho, eh, el concepto de filosofía dentro de la teoría de sistemas, recién hablamos de la teoría general de los sistemas, ¿cierto? Ujú. Hay otros autores que hay poca documentación sobre eso, por si quieren investigar y todo. Es un tema interesante que no se ha investigado tanto, que es la filosofía general de los sistemas, ¿ya? No sé, ahí se aborda ontológicamente lo que es un sistema, ¿cierto? Etcétera. A ver, cibernética, pauta, doble descripción, ya, Y eso. ya, perfecto, ya. Bueno, esa sería una propuesta que les podría dar. Pueden tomarla o dejarla. O sea, tomarse de una disciplina o de Ujú. las disciplinas, colocar las disciplinas en el centro tal vez, relacionar las disciplinas, ¿cierto? Como un pequeño anillo. Ujú. Piénsenlo en términos de definición después, cómo se definen unas disciplinas a otras, y luego desde esa disciplina definir los conceptos. Y a ver, voy a compartir un poquito, ¿ya? Oye, ¿Cómo comparto pizarra? ¿Se puede? Pizarra. Ya, ahí compartí una pizarra. ¿Se ve o no se ve? ¿Se escucha? Es que compartiste el link por el chat. Ah, ya, no, pero no se preocupen por el link. Voy a compartir la visión. ¿Se ve? Sí, hermano, ahora empezó a presentar. sí, Luis. Ahora Ah, sí. ya. Ya, no era necesario que entrara. Entonces, por ejemplo, eh, pensándolo gráficamente, vayan pensando que no es aislado el trabajo gráfico del trabajo de definición y el trabajo de definición del glosario del otro. Por ejemplo, podemos colocar cibernética, ¿cierto? Podemos colocar ecología, podemos colocar, estamos pensando en los conceptos separados, después ustedes lo ordenan como quieran dentro del glosario. El tema es que hagan relación unos a otros nomás, eso es lo importante. Luego, no sé, teoría general de sistemas, ¿cierto? Dejémoslo con estos tres. Podríamos plantearlo tal vez como en el centro, ¿cierto? Estos tres conceptos, aquí no puedo hacer relaciones ya, pero estos tres conceptos, por ejemplo, relacionados, ¿cierto? O sea que la definición de uno de estos define al otro y uno define al otro, ¿cierto? La ecología es un proceso cibernético donde se dan feedback, ¿cierto? Positivos y negativos que tienden hacia el orden, ¿cierto? Etcétera. Teoría general de sistemas, teoría que abarca el ambiente, ¿cierto? Entre paréntesis, ecológico, en procesos cibernéticos, ¿cierto? Etcétera. Y luego en los bordes, ¿cierto? Colocar, por ejemplo, recién hablé desde parte del glosario, ¿cierto? Entropía, eh, feedback, ¿cierto? Eh, umbral, lo aprendimos hoy día. Vayan diciéndome conceptos, a ver. Interrelación, hemogénesis, etcétera, ¿cierto? Pero pongamos esto solamente por menta. Entonces podríamos primero en el glosario definir estos tres conceptos, ¿cierto? Y luego estos tres conceptos unirlos a otros conceptos también. Por ejemplo, unir el concepto de entropía con el concepto de feedback, ¿cierto? O sea, que la definición de feedback haga relación a entropía y que la definición de entropía haga relación a feedback, que la relación de entropía haga relación a umbral, ¿cierto? Y que entropía se relacione con eh, cibernética, por ejemplo. Ya, esto es un ejemplo simplemente. Pero esa es la forma en que tienen que ir relacionando los conceptos. En este caso, si se dan cuenta, colocamos tres conceptos centrales que van a sustentar nuestras otras definiciones. Por ejemplo, ecología con interrelación, ¿cierto? Interrelación con feedback, ¿cierto? Que el concepto de interrelación haga relación al concepto de feedback.
que el concepto de teoría general de sistemas, ¿cierto? Podría incluso estar en el centro, ¿ya? Pero esto es un ejemplo gráfico, vayan pensando el glosario de forma gráfica, ¿ya? No sé si se entiende. En el caso de la compañera anterior sería el concepto de sistema en el centro, ¿cierto? Como sistema, como concepto central, y luego los otros conceptos relacionados al concepto de sistema. ¿Ya? ¿Se entiende? Para ir finalizando ya. Sí, sí se entiende. Ya, Sí, hermano, sí se entiende. ya, bacán. Eso sería. Ya dejamos la clase de ayudantía hasta ahora. ¿Ya? Ahí voy a subir la grabación, después voy a dejar de grabar ahora. Ya. Y serían 2 grabaciones entonces, las voy a subir ya. Ya. Y muchas gracias a todos por participar y por... Son un excelente curso. ¿Ya? Gracias a Bacán ti, Luis. Nos vemos en la tarde. Luis, trabajo. disculpa, ¿Sí? Todo bueno, Choro. ¿Sí, Sandra? Gracias, Mauri. Chao, gracias. Ya, Chaito, pero sí te iba a decir algo. Chao, gracias. Ya, Chaito. Luis, tú nos vas a avisar si tenemos que subir el trabajo y cuándo. Sí, yo les aviso, voy a hablar con Zamora, ¿ya? Les voy a enviar un correo, ¿ya? ¿Tú vas a hablar con el profesor para saber la fecha de que tenemos que subir el trabajo? Sí, yo voy a hablar con él. Ya, Chaito, yo voy a hablar con el profesor. Que estén bien. Chao, hermano, que estés Chao, bien. Luis. Sí, bueno, toda la batería tranquilo.